Comenzamos este último bloque de Café Financiero ya con la presencia en forma remota del economista Ricardo Delgado para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo les va? Bueno, gracias por atendernos una vez más. Y como decíamos en el primer bloque, ayer llegó una misión del Fondo Monetario Internacional para negociar la deuda que el país tiene con el organismo. Ricardo, un buen acuerdo con la institución permitiría consolidar, ¿no?, la calma financiera que se logró en estas últimas semanas. Yo creo que el acuerdo con el fondo, claramente, Alejandro, le permite a la Argentina por lo menos despejar la incertidumbre de corto plazo, en particular acerca de estos 44.000 millones de dólares de deuda de capital que el país tiene con el organismo. Pero me parece que tenemos que ver de qué tipo de acuerdo estamos hablando. El ministro Guzmán fue muy explícito al indicar que iba a buscar un acuerdo de facilidades ampliadas, que son acuerdos en general obviamente más duros, pero también con mayor plazo de celebración o de ejecución, y esto de alguna manera vamos a ir conociéndolo seguramente en las próximas semanas. También se plantea, según algunos trascendidos, el hecho de que Argentina busca que no haya dentro de este acuerdo reformas estructurales, y eso, bueno, vamos a ver de qué manera el organismo considera la petición argentina, que, insisto, es el principal deudor del fondo, un fondo que hasta hace 2 años, de manera, yo diría, muy forzada, le dio un préstamo a la Argentina que nos pone en una situación hoy muy, muy delicada. También, Ricardo, uno se pregunta si el fondo va a admitir un déficit fiscal primario del 3,8% del PBI para el 2021, que es el nuevo esfuerzo, ¿no?, que adelantó el ministro que se estaría trabajando para lograr. Exactamente, vamos a terminar este año con un proceso que ya se inició, según los propios dichos del ministro, de ajuste fiscal anticipado en este último bimestre del año, en noviembre y diciembre. El ministro piensa recortar 150.000 millones de pesos de gasto y reducir el déficit fiscal previsto para el 2020 en alrededor de un punto del PBI. Esto implica llevarlo del 8 alrededor del 8 alrededor del 7, y eso obviamente lleva la lógica al 2021, en donde evidentemente el esfuerzo fiscal va a ser mayor. Claramente la Argentina está en una situación en donde solo ajuste fiscal no parece ser la vía más virtuosa para ordenar las cuentas. Evidentemente algo de crecimiento vamos a tener que tener el año que viene para recuperar recaudación, que está siendo muy castigada por la pandemia, más allá de algunos números positivos como el de octubre, más vinculados a evolución de algunos impuestos como ganancias o bienes personales, que a la propia actividad económica, en particular el IVA, está bien por debajo de la inflación, y esto de alguna manera indica que la actividad económica en su conjunto no está recuperándose a una velocidad que permita cerrar desde el punto de vista virtuoso las cuentas. Pero, Ricardo, la austeridad fiscal es bienvenida de un gobierno que no parecía tenerlo dentro de sus herramientas favoritas, al menos tradicionalmente, ¿no? Sí, claramente. También es cierto, y esto hay que dejarlo muy claro, que un año muy tan anormal como este de la pandemia, tuvimos una enorme cantidad de gastos vinculados a las medidas de aislamiento, a la cuarentena y a la pandemia misma. A ver, yo creo que todo esto está en un carácter muy, muy transitorio. Creo que las medidas de fondo todavía no están, no conocemos con profundidad cuál va a ser realmente el programa fiscal y monetario, cuáles van a ser las partidas que se van a continuar de este año para el año próximo, cuáles van a ser los recortes. Se indicó, sí, una señal, que es este envío del proyecto de nueva movilidad jubilatoria, que a nuestro juicio puede de alguna manera planchar, pero no resolver mucho el déficit previsional. Pensemos que el gasto en jubilaciones y de seguridad social en su conjunto es el 60% del gasto
primario del Estado, y resolver esa cuestión es evidentemente clave para dar una señal fiscal más ordenada hacia adelante. Pero yendo a tu pregunta, me parece que el punto de fondo es que todavía no estamos viendo cómo se van a recomponer las reservas del central. En estas 2 semanas de mayor tranquilidad en materia financiera, por lo menos hasta ahora, el Banco Central sigue estando, digamos, quizá neutro en estos primeros días del mes en materia de reservas, pero no vemos un vigoroso proceso de acumulación de dólares en las cuentas del central, y ese es el principal problema de fondo, que seguramente va a estar en las discusiones con el Fondo Monetario Internacional. Un acreedor quiere ver que el deudor tiene caja o tiene capacidad para recomponer su caja y pagar sus deudas, y eso es básicamente acumular dólares en el Banco Central. Y por la atención que se le da y por la influencia que tiene, vos, ¿cuál es tu opinión respecto del comportamiento del dólar blue de los últimos días? Bueno, yo creo que los dólares financieros, que creo que son los que hay que mirar, ¿no? El dólar blue es un mercado muy sucio, muy pequeño, en donde cuestiones muy puntuales de oferta o demanda lo llevan a dar saltos que, digamos, de una semana a la otra caen 30 pesos. Digamos, me parece que no es una... Sí, te lo planteo no es una como variable... el que más se mira en general, no en los mercados financieros justamente, y no porque mucha gente pueda... Claro, pero... Sí. Es cierto. Esto no quiere decir que no sea un mercado relevante para la formación de expectativas, todo lo contrario. El problema es que justamente es un mercado tan pequeño que cualquier movimiento mueve, como hemos visto en estas últimas semanas, las cotizaciones muy para arriba o muy para abajo. Ahora, dicho esto, me parece que estamos más allá de esta discusión de cuál es el nivel del dólar blue, que la verdad que nadie en su sano juicio podría proyectarlo. Lo que sí estamos viendo es que los dólares financieros, el MEP, el contado con liqui, están en una franja, en un rango de entre 140 y 150 pesos, y ahí se han quedado, por lo menos hasta ahora, con una brecha que sigue estando en el 90%. A mí me parece que tenemos que empezar a vincular la evolución futura de las jubilaciones con la propia capacidad que tenga el sistema de financiarse por un lado, y vincularlo también con la evolución de los salarios del mercado laboral. Atarlo solamente a la inflación es absolutamente procíclico. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando la inflación se acelera el déficit. Notoriamente, insisto, el 60% es gasto en seguridad social. Con lo cual, en esta cultura yo creo que es una línea razonable para avanzar. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Que sigan muy bien, buenas noches. Igualmente, cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Ricardo Delgado sobre las medidas que viene tomando en las últimas semanas el gobierno, buscando darle más consistencia a la situación macroeconómica. Y nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.